La clave del fracaso. Hoy día abundan libros, videos y cualquier cantidad de materiales que nos llevan a estudiar las claves del éxito, pero la clave del fracaso es el título de nuestro devocional en esta mañana. Y la clave del fracaso ante Dios es confiar en sí mismo y menospreciar a otros. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Estamos agradecidos con tu poder, con tu palabra. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y enseñarnos en ella. Gracias por recibir palabras tuyas, palabras escritas en este libro bendito. Estamos agradecidos con esto y, Señor, bendice a nuestros hermanos y amigos que sintonizan este canal en esta hora, Señor. Estamos agradecidos porque tú nos permites observar en ella y aprender más de ti. Estamos agradecidos contigo, Señor Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. Y Padre, gracias porque tú eres el dador de todo don. En ti esperamos y en ti confiamos. Amén. Hermanos y amigos, bienvenidos. Entonces hablábamos de la clave del fracaso, ¿sí? Hay una clave del fracaso ante Dios y es la religión. Vamos a tener la oportunidad de observar unos versículos allí en Lucas capítulo 18 y versículo 9. Abra su Biblia allí en Lucas capítulo 18 y versículo 9, porque allí podemos observar algo que va a hablar el Señor Jesús. Mire lo que va a hablar el Señor Jesús. Capítulo 18 y versículo 9 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bueno, ¿a quién está hablando el Señor? A unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Esa es la clave del fracaso ante los seres humanos, quizás, pero del fracaso ante Dios. El Señor Jesús va a hacer una tremenda comparación entre dos hombres. Por un lado, un fariseo, por otro lado, un publicano. Dos sistemas religiosos, los dos sistemas que han existido desde siempre. Toda religión que alguna vez ha existido, excepto la religión del logro divino, revelada en la Biblia, se basa en logros humanos. Así es. ¿Quiere usted identificar una religión? Identifíquela con esta sencilla parábola que dice que un hombre subió al templo a orar, o más bien dos hombres, uno publicano y el otro fariseo. Estos dos hombres representan los dos sistemas religiosos que han existido, quizá desde que Adán quiso vestirse con hojas de higuera y de ahí en adelante. Entonces, toda religión que alguna vez ha existido quiere basarse en logros humanos, pero hay una que no. La religión del logro divino, la religión revelada en la Biblia. Vamos a observar estos dos hombres y aprender algo. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro publicano. Sí, el uno fariseo, reconocido, religioso, un hombre devoto, un hombre que demostraba su religión y un hombre que andaba quizá de acuerdo a lo que él creía que estaba muy bien y a lo que la sociedad creía que estaba muy bien. El otro, publicano, despreciado, cobrador de impuestos, despreciado por todos. Subieron los dos, quizá a eso de las 9 de la mañana o quizá a eso de las 3 de la tarde. Subieron allí al templo a ofrecer oración, a ofrecer adoración. Pero miremos cómo oraba el uno y cómo oraba el otro. El primero dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Algo clave allí es que su oración se enfocaba a sí mismo, enfocado a sí mismo, totalmente autocomplaciente. Él ni se le pasaba por la mente estas sencillas palabras. ¿Misericordia? No, eso no se le pasaba por la mente al fariseo. ¿Gracia? ¿Perdón? ¿Ayuda?
Esto no se pasaba por la mente del fariseo. ¿Por qué? Porque oraba consigo mismo. Y esto es algo triste. Hay muchos que quizá en lugar de hablar a Dios en medio de sus oraciones, oraba consigo mismo. Y mire, toda religión termina con esto, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Entonces hablaba consigo mismo y asimismo se llamaba Dios. ¿Sí? Toda religión termina con que el Dios de cada religión son ellos mismos. Entonces dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este hombre era un hombre arrogante. Era un hombre arrogante e hipócrita. Y procede a compararse con otro que estaba muy lejos. Entonces oraba consigo mismo y miraba al que estaba quizá atrás. Y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y no soy como este publicano. Yo no soy como ese, yo soy diferente. Entonces este hombre comienza a compararse, no con Dios, ¿sí? Porque lo que la escritura nos lleva a observar es que estamos muy lejos de Dios, de que estamos separados de Él, de que no alcanzamos su nivel, de que no alcanzamos su estatura. Por eso necesitamos y precisamos del logro divino muy aparte del logro humano. Por eso necesitamos de Él. Entonces este hombre era arrogante, hipócrita y se comparaba con otros. Entonces vamos a ver en el versículo 13 cómo oraba el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre publicano estaba lejos, lejos del lugar santísimo. Bueno, estaba abrumado de culpa, abrumado de vergüenza, tenía esa sensación de indignidad. Él no era digno. Él se va a dar cuenta de su culpa y va a decir algo muy importante, y es la palabra sé propicio. Compensa eso. Él estaba pidiendo la propiciación. Es Cristo la propiciación, es Cristo quien compensa, es Cristo quien se da a sí mismo. Por eso Él lo pedía y dice: sé propicio a mí, pecador. Este hombre, a diferencia del fariseo, tuvo en cuenta la misericordia, tuvo en cuenta la gracia, tuvo en cuenta el perdón, tuvo en cuenta la ayuda. Y si no queremos nosotros, hermanos, tener que ir hacia el fracaso, tendríamos que aprender mucho de este publicano. ¿Al fracaso ante los hombres? No, el fracaso ante Dios. La clave del fracaso ante Dios es continuar en arrogancia, es continuar creyendo en el logro humano. Mira lo que dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, no soy como esos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Entonces, este hombre basaba toda su vida en logros humanos, mientras que la Biblia nos quiere llevar a observar el logro divino. Sí, y este publicano decía: sé propicio a mí, pecador. ¿Por qué? Porque observaba en el logro divino. Decía que no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Se golpeaba su pecho diciendo: Dios. Él sí se dirigió a Dios. Él se dirigió a Dios y dijo: sé propicio a mí, sé quien me compensa, sé mi reemplazo, necesito un Salvador. Y es lo que la Escritura nos muestra. Querido amigo, si usted no ha venido a Cristo, la única forma es que lo haga como lo hizo este publicano. Es reconociendo que usted necesita un sustituto, usted necesita la obra propiciatoria de Cristo en la cruz del Calvario, usted necesita ese Salvador que da su sangre por usted, que da su vida por usted y que es el único que puede salvar a los pecadores. Él fue el único
que pudo salvar mi vida y es el único que puede salvar la vida de todo aquel que cree. Como está escrito, el Señor amó a todo el mundo y dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Justificados, miremos la última porción. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, justificados únicamente por la obra de Cristo en la cruz. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor, gracias por lo que haces, por lo que dices, por tu gran amor. Somos justificados por ti, Padre. Gracias, Señor Jesús, por esa propiciación, por tu sangre derramada en la cruz por mí, y nuestra justicia depende de eso. Gracias, Señor, por ser fiel y por tu perfección y por tu obra. Nuestra clave del éxito es tener en cuenta el logro divino y no el logro humano. Gracias por tu logro, Señor. Amén. Hermanos, buen día y bendiciones.